Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con la figura de Adrián Marcelo. Un nombre que, genera bastante ruido, ¿verdad? Divide opiniones, sobre todo en México. Vamos a analizar una entrevista que dio hace poco, bastante larga y reveladora, diría yo. Sí, una conversación que tuvo en el canal de YouTube Judith Grace, ¿no? Esa misma. La idea es desgranar un poco su versión de las cosas, ¿no? Su carrera, las polémicas, cómo ve él esto de la fama, del espectáculo, sacar las claves que él mismo dio. Exacto. Y es importante decir que es su versión. Él la presenta como muy directa, sin filtros. Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Habla de sus inicios en Monterrey, en multimedios, que es un mundo aparte. Ya te digo. Su salto a lo digital, que le fue muy bien, su paso por realities como La Casa de los Famosos y cosas más personales. Vamos a contar lo que él contó, básicamente, sin juzgar, solo para entender su narrativa. Perfecto, pues venga, vamos al lío. Empecemos por el principio. Multimedios, esa tele de Monterrey. Cuenta que llegó ahí de casualidad casi. Hizo un casting para deportes. Sí. Pero no lo cogieron porque tenía problemas con la R. Dislalia, creo que se llama. Ajá. Hizo terapia, lo arregló y entonces producción le vio potencial, pero para otra cosa. Para hacer el payaso, el extrovertido, en un reality de parejas, mitad y mitad. Claro, buscaban ese perfil. Y de ahí saltó a Es en Serio, un programa ya, más nocturno. Hizo pareja con Quique Mayagoitia. Sí. Y según Adrián, los roles estaban muy marcados, ¿eh? Quique era como el presentador serio, el que investigaba. Adrián dice, un soldado, muy disciplinado. Y él, pues, era el contrapunto, el patiño, como se dice allí. Tenía más libertad para improvisar, para meter la pullita, ¿no? El toque irreverente. Y al principio funcionó bien, ¿no? El formato late night con invitados. Sí, tuvo su éxito inicial. Pero luego, la cosa cambió. Adrián habla de un punto de inflexión. Cuenta que se fue el productor, un tal Goyo Ortiz, y que Quique, por lo visto, volvió de un proyecto fallido en Ciudad de México un poco descontento. Y eso afectó al programa. Ajá. Incluso suelta una anécdota de que Quique andaba distraído con una nueva novia y, que ya no preparaba tanto las cosas. Es su visión, claro. Ya. Y es interesante cómo él interpreta que eso cambió la filosofía del programa. O sea, según él, dejaron de mimar al invitado. Claro. Y empezaron a buscar más la bronca, la polémica. Quizá para mantener el interés, ¿no? Puede ser. Empezaron a llevar a gente de perfil más bajo, tiktokers, compromisos. Y Adrián dice que ambos, él y Quique, perdieron el interés real. Y que él se sentía un poco ninguneado por Quique al final. Infravalorado. Y eso acabó con su salida, claro. Cuenta que puso una condición. O le daban el programa a él como titular, o se iba. Vaya. Su argumento era, y lo dice así, que ya no quería jugar al pendejo. Que sentía que Quique ya no quería estar ahí realmente. Entiendo. E incluso suelta una frase bastante cínica sobre multimedios. Dice que la clave de multimedios es que las cosas salgan mal. Una visión un poco, particular de la empresa. Desde luego. Después de la tele vino el gran cambio, ¿no? El mundo digital. Exacto. Y curiosamente, su primer éxito viral no fue directamente en YouTube. Empezó como una sección para la radio del mismo grupo, de 99. Se llamaba Radar. Ah, sí. Entrevistas en la calle, lo típico, de preguntar a la gente. Eso, el Vox Populi. En 2016, creo. Y aquí viene el lío, ¿no? El tema del dinero. Pues sí, Adrián cuenta que vio enseguida que esas cápsulas eran oro puro. Millones de visitas. Pero se frustró mucho, porque según él, la gente de ventas de multimedios no sabía o no quería vender eso. No le sacaban partido publicitario. Claro. Él veía el potencial y la estructura pues no iba a la misma velocidad. Es un choque clásico, entre el creador y la empresa tradicional. Totalmente. Y ahí estuvo listo. Al irse de la radio, ¿qué hizo? Registró Radar a su nombre. ¡Qué jugada! Y con la marca ya suya, se llevó el formato, que ya era conocido, a su propio canal de YouTube y luego a su programa de tele independiente. Vamos, que aprovechó el tirón que le había dado multimedios para lanzarse él solo. Y le salió bien, porque su canal creció muchísimo a partir de ahí. Exponencialmente. Y claro, esa independencia económica lo cambió todo. Él mismo lo dice. Empezó a ganar mucho más por lo digital que en la tele. Claro. Y eso le quitó todo el poder a multimedios para retenerlo. Ya no los necesitaba. Tenía libertad.
Es algo que hemos visto con muchos creadores, que dan ese salto. Mientras crecía en digital, se metió también en la comedia en vivo, el stand-up. ¿Ah, sí? Cuenta que fue por consejo de Óscar Burgos, un cómico mexicano muy famoso, Sí. que le dijo algo así como: si quieres triunfar en la tele, tienes que sacar pasta de la fama con un show. Y bueno, pues se lanzó. ¿Y cómo ve él la comedia? Pues la explica con la fórmula esa de tiempo más tragedia igual a comedia. Pone el ejemplo de Lady Di, ¿no? Que hoy te puedes reír de ciertas cosas, pero en su momento, imposible. Claro. Reconoce, eso sí, que al principio era malillo. Dice que daba lástima, que necesitaba práctica. Bueno, como todos, al empezar, supongo. Sí, y dice algo curioso, que no se siente comediante fuera del escenario. Y también reflexiona sobre lo difícil que es hacer humor ahora, con tanta sensibilidad. Compara con chistes antiguos de Óscar Burgos sobre discapacidades que hoy serían impensables. Habla de esos límites cambiantes. Vaya. Hablemos de los realities, que han sido muy importantes en su personaje público. Empezando por Mitad y Mitad, donde conoció a su mujer, Karina la Chaparrita. Sí, cuenta que ella, curiosamente, entró buscando trabajo en producción, no buscando novio. ¡Anda! Y el programa fue un éxito, duró casi un año, 11 meses. Y cuenta anécdotas curiosas, que a él le obligaba a producción a besar a todas las chicas. ¡Jo! Y que Karina, que ya estaba cerca de él, lo entendía como parte del show. O que se enteró después de meses de que a él no le pagaban y a otros sí. ¡Qué fuerte! Y amenazó con irse. Y entonces empezaron a pagarle. Dice que fue en el viaje final en Cancún cuando se dio cuenta de que lo suyo con Karina era de verdad. Es importante cómo habla de ella, ¿no? Mucho. La llama el complemento perfecto. Dice que es clave en su éxito. Pero también reconoce que su visión del matrimonio es más tradicional, él como proveedor. ¿Ya? Y admite que eso le genera broncas, problemas, con ciertas ideas feministas actuales. Pone el ejemplo de cómo se criticó a Chicharito, el futbolista, por temas personales, para hablar de cómo se expone y se juzga la vida privada. ¿Entendido? Y de ahí saltamos a La Casa de los Famosos, el más reciente y explosivo, ¿no? Uf, ese dio que hablar. Dice que consultó lo de entrar con su mujer, y que entró siendo el mejor pagado y el último anunciado. Sintió que todas las miradas estaban sobre él, con una lupa, dice. Y entró fuerte, ¿eh? Defendiendo a Mario Bezares. Sí, sí. Se enfrentó a casi todos la primera semana. A Arad de la Torre, a Sabine Musier, porque decía que estaban juzgando y aislando a Bezares por su pasado con lo de Paco Stanley. ¿Y cuál era su argumento? Pues que Bezares ya había pasado por la justicia, y que, bueno, te guste o no, merecía ser escuchado allí dentro. Adrián admite que fue una estrategia, para mover el avispero, crear alianzas, ponerle acción. Cree que eso ayudó a Bezares dentro de la casa. O sea, que iba a jugar desde el minuto 1. Totalmente. Se veía como un jugador. Y eso se notó en sus peleas, con Gala Montes, por ejemplo. ¿Qué cuenta de ella? Bueno, pues dice que la caló rápido usando arquetipos psicológicos, dice él. Menciona una autora, Emily Bosman, pero sin más detalle. La etiqueta de falsa empoderada. Vaya. Interpreta cosas que hizo ella, como lo de un cuadro sobre la ansiedad, como victimismo para no salir nominada. La acusa de incongruencias. Que si hablaba de trastornos alimenticios pero pedía doble ración. Que si le quitó comida a otra chica. ¡Madre mía! Critica que salvara a un chico en vez de a una amiga, diciendo que fue porque estaba cachonda, así lo dice él. Habla hasta de una supuesta agresión física entre ellos. En fin, su versión es muy dura con ella. Y la crítica sigue después del reality, por una supuesta relación falsa que tuvo Gala. ¿Telita? Y el otro gran conflicto fue con Arad de la Torre. Sí, otro frente. A Arad lo mete en el saco del falso héroe. Cuenta que Arad manipuló para nominarlo. Lo pinta como alguien muy frágil emocionalmente. Ajá. Y dependiente de pastillas. Menciona benzodiazepinas, tafil, ribotril, ansiolíticos. Dice que Arad los conseguía 3 veces al día en el confesionario para aguantar la presión. ¿De verdad? Eso dice Adrián. Cita un momento en el baño que él no vio pero que le contaron, donde Arad llorando le dijo «te voy a destruir». Y lo acusa de decirle a su grupo que lo atacaran llamándole potencial feminicida. Muy fuerte todo. Queda claro que su estrategia era la confrontación directa. Sí,
Él lo dice sin tapujos, que iba a competir, que era entretenimiento y que usaría sus herramientas, la psicología, dice él, para pulsar botones, para desestabilizar y quitarse rivales de en medio. No iba a ser amigos, iba a ganar. Una visión muy pragmática, ¿no? Del reality. Y claro, eso trajo polémicas fuera. El comentario de una mujer menos para maltratar. Eso fue tremendo. ¿Cómo lo justifica él? Él insiste en que fue sarcasmo puro, dicho con rabia, en caliente, después de que Gala y Arat lo acusaran de todo. Ya. Dice que Arat había recibido información de fuera sobre denuncias contra él y eso lo encendió. Y recalca que no hay imágenes de él maltratando a nadie en la casa. Su defensa es esa, contexto y sarcasmo. Pero también critica a la producción, ¿no? Sí, también reparte ahí. Dice que usaban la música para manipular, fúnebre para él, zen para otros, que a otros les daban pastillas e información de fuera, rompiendo el aislamiento, Vaya. y que a él no le cumplieron un supuesto pacto para darle gominolas de THC para llevar mejor el mono de cannabis, porque él consume habitualmente. Cree que Televisa y Endemol reventaron el formato con los programas paralelos, las galas. Critica a los presentadores de esos programas por falta de preparación, dice él. Da nombres y todo. Cecilia Galeano, Mauricio Garza, Galilea Montijo. No se corta, ¿no? No, su salida fue abrupta. Y él dice que eso perjudicó a sus aliados dentro, que si Ricardo Peralta perdió seguidores, que si a Mariana Echeverría la vetaron. Y que luego intentaron humillarlo, dice, llevándolo al programa Hoy, pero que él lo evitó. Es su versión de los hechos post-concurso. Otro tema recurrente es su relación con Poncho de Nigris, otro personaje polémico de Monterrey. Sí, la eterna comparación. Adrián le reconoce el éxito, la inteligencia de calle que tiene Poncho para conectar, pero a la vez dice que le da vergüenza que los metan en el mismo saco. Marca distancias. Mucho. Habla de su formación universitaria, su máster, y lo contrasta con el pasado de Poncho, que si circos, que si otras cosas menos intelectuales, digamos. Quiere dejar claro que no son iguales, aunque los dos sean controvertidos. ¿Y el origen de la mala relación? Allan tiene su teoría. Sugiere que Poncho le guarda rencor porque él aceptó presentar Es en Serio justo cuando cancelaron un programa de Poncho, que Poncho lo vio como una traición, como quitarle el sitio. Ya. ¿Y lo del aeropuerto y la idea de pegarse? Ah, eso. Lo ve casi como inevitable, algo que la gente quiere, dice. Y en vez de negarse, propone organizar una pelea pactada. ¿En serio? Sí, para sacar millones. Dice que él se encarga del marketing y que Poncho solo ponga la cara. Es una visión súper empresarial del conflicto, convertir la pelea en negocio. Vaya personaje. Y en la entrevista habla también de cosas muy personales, ¿no? Como las drogas. Sí, ahí se abre bastante. Admite que consume cocaína ocasionalmente, pero lo matiza mucho, ¿eh? En bodas, muy específico, a las 3 de la mañana. Insiste en que no es para funcionar a diario. Ya. Dice que no tiene un problema, pero que no son para todos. Habla de que consumió LSD y hongos, pero que ya lo dejó. Y lo relaciona con una necesidad de callar el ruido mental, de apagarse un poco de la presión y del personaje. Se nota el desgaste de la fama ahí, ¿no? Totalmente. Él mismo lo describe. El estar siempre observado, la invasión de la privacidad. Reconoce que está pasando un momento personal complicado, con temas de pareja, y lo achaca a su obsesión con el trabajo y con el personaje irreverente. Dice que hasta ha perdido motivación laboral. Es un momento vulnerable que contrasta con su imagen habitual. Y manda un mensaje sobre la fama, ¿no? Sí, una advertencia directa a los jóvenes. Que cuidado con desear la fama, que el costo emocional es altísimo, que a veces los sueños se cumplen, pero traen el paquete completo, con cosas que no esperabas y que son duras. Es interesante oírle decir eso. Y para terminar, vuelve a la carga con el tema del juicio público, la corrección política. Sí, es un tema recurrente en él. Critica a gente concreta, como Wendy Guevara o Andrea Legarreta, por juzgarlos sin tener, dice él, calidad moral. Defiende a muerte su derecho a decir lo que piensa sin filtros, aunque choque. Ya. Pide pensamiento crítico, no creerse las narrativas de los medios porque sí. Pone el ejemplo del público de Televisa. E incluso ve su pelea con Gala Montes en el reality como un reflejo de las tensiones de género en México. Es su forma de justificar su estilo y atacar a quien le critica. En fin, haciendo balance, Adrián Marcelo sale de esta entrevista como lo que es. Una figura compleja. Inteligente, formado,
muy consciente del personaje que ha creado. Pero también un provocador, calculador a veces. Son esas tensiones, ¿no? La línea finísima entre entretener y explotar en los realities. El poder de la producción para crear héroes y villanos. El choque de egos. Y sobre todo, el precio personal de vivir así, bajo la lupa. La entrevista muestra estrategia, pero también vulnerabilidad. Totalmente. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire. Algo para darle vueltas. ¿Cómo podemos saber qué es real y qué es pura actuación en figuras mediáticas como Adrián Marcelo, que parecen manejar también el arte de presentarse a sí mismos en esta era digital? Buena pregunta. Difícil respuesta. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.